Alfredo dator, berak menperatzen du orotegi egiteko programa hau, badakizue, eskaintza hau dagoela, FED programa hori ikastetxetan bultzatu nahi da, eta bat-bateko eskaintza etorri da, eta proposamena formakuntza hau egiteko, guztia harrapatu gaitu pizkatola jakin da zergatik edo indar genuen dago, ez? Orduan, Alfredorekin utziko zaituzte ikastetxea bibotik dator, beste formazio bat egin du, eta beste ikastetxe talde batekin, eta guain zuekin egongo da, bi hor Vale. Bueno, me llamo Alfredo y como os comentaban, vengo de Bilbao de dar una formación como esta. La idea es que tengamos dos sesiones de formación, una hoy y otra dentro de unos 15 días, creo que es. Así que hoy vamos a centrarnos en enseñaros a utilizar la aplicación de modo que luego vosotros en vuestros centros podáis trabajar con ella y dentro de 2 semanas juntarnos para ver las pegas, los problemas que hayáis tenido a la hora de hacer los horarios. ¿De acuerdo? Bueno, antes de nada quiero comentaros que aquí, este le conocéis, es el DAE. Y en la I de ayuda del DAE, aquí abajo no se ve. Bueno, estos 3 ficheros que están aquí, presentación del FED, es una presentación que tengo hecha, luego os pongo, el manual de la aplicación en sí y el programa. El programa es un programa de software libre, es un programa de software libre que el departamento utilizó para adaptarlo a la subida y a la descarga y a la subida de la información al DAE. Por tanto, aunque lo podréis encontrar en internet, lo que tenéis que hacer es trabajar con este, ¿de acuerdo? Vale, pues como os decía, ¿qué es el FED? El FED es un software libre que se utiliza para hacer horarios, para generar los cuadros horarios de los centros, Y vamos a quedarnos con esa idea. Este programa no lo utilizamos para hacer el DAE, este programa lo utilizamos para hacer el horario de nuestros centros. La ventaja que tiene con respecto a otros programas comerciales que puedan existir, además de ser gratuito, es que está conectado con el DAE, es decir, la información de partida, el punto de partida nos lo va a dar el DAE, pero los resultados que consigamos de esos cuadros horarios nos va a permitir el programa subirlos al DAE. Con eso nos ahorramos en septiembre empezar a picar la información en el DAE. Pero realmente es útil si lo que queremos hacer son los cuadros horarios del centro. Es decir, si alguien... He trabajado con un centro que venía con los cuadros horarios hechos a mano y utilizaba este programa por no hacer el DAE. Eso es una estupidez. Este programa es para lo que es, y es para hacer los cuadros horarios de un centro, no para ahorrarnos el trabajo de hacer el DAE. Es más fácil introducir el horario en el DAE que utilizar este programa. Tardo menos tiempo en introducir a mano el horario en el DAE que utilizando este programa, ¿de acuerdo? Este programa es para lo que es, y es para hacer los horarios del centro. Eso nos tiene que quedar claro. Vale, está adaptado para trabajar con una más plantilla. Las plantillas son las estructuras horarias del DAE, ya las conocéis. La ventaja que tiene precisamente es eso, que está conectado con el DAE, con lo cual el trabajo que yo haga aquí no tengo que volverlo a hacer en el DAE, eso sí es verdad, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene. Las desventajas, que es feo, que no son fáciles de usar si no los has usado nunca, que requiere cierta práctica, pero que eso hasta que no se trabaja no se consigue. Y que en caso de utilizar varias plantillas y que tengáis actividades de más de una sesión de duración, pues puede dar problemas. Puede dar problemas no problemas en sí, sino que es difícil trabajar con esa casuística. Vale. Vale, sin más. Yo os voy a enseñar a trabajar con el programa.
no voy a pretender que me sigáis, porque si pretendo que me sigáis, con 2 horas no nos da, ¿vale? Necesitaríamos bastante más tiempo, porque vais a encontrar cada uno pues, sus problemas, sus pegas y sus demás. Yo os voy a dar el planteamiento, cómo se utiliza. En esta presentación que os doy están las claves que os voy a ir contando de cómo llegar a hacer el horario de un grupo con las diferentes casuísticas que puede haber. Y la idea es eso, que si os lanzáis a la piscina y os ponéis a trabajar, en 2 semanas estamos aquí para ya sí, sobre lo que habéis trabajado, uno a uno, ir viendo los problemas que habéis encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, el punto de partida de esto es el DAE. El punto de partida de esto es el DAE. ¿Cuándo se suele empezar a trabajar normalmente? Inspección os abre el DAE a finales de junio, en torno al 24 o 25 de junio. Sí. El año pasado no nos lo abrieron hasta... El año pasado fue un año raro, ¿vale? Fue un año raro, sí. La idea es que este año, bueno, Inspección estaba planteando abrirlo ya, pero nos parecía un poco temerario. Sí, porque hubo cambios, hubo que hacer cambios y no se pudieron hacer, sí. Pero no, he dicho normalmente, ¿eh? Normalmente para en torno a San Juan, el 24 o 25 de junio suelen abrir el DAE. Claro, cuando ahí abres el DAE empiezas a pensar ya en el curso académico que viene, es decir, ya tenéis ahí el 17-18 cargado con los profesores que el departamento dice que vais a tener y podéis empezar a trabajar sobre ello. Ahora mismo en el DAE estáis en el 16-17 y digamos que no está pensado para el curso académico que viene. Yo he probado a coger un fichero descargado de este 16-17, bajarlo, trabajarlo, hacer 4 bobadas y subirlo en el 17-18 y funciona. Es decir, la información de este curso académico, lo que bajáis, se podría trabajar y subir para el curso académico que viene. Lo ideal, por no meter la pata, es hacerlo una vez que la inspección os abra el DAE en junio, ¿vale? Pero bueno, si alguien quiere trabajar y puede adelantar trabajo y le vale, pues genial. Vale. Bueno, un generador de horarios, el generador de horarios, ¿qué es realmente? Es una coctelera. Entonces, los ingredientes base los tenemos en el DAE, que son las aulas, las plantillas, los profesores, los grupos y las materias. Ese es el punto de partida. Ese punto de partida yo lo voy a descargar al programa, voy a crear todas las actividades que los grupos oficiales necesitan para tener su horario completo y voy a generar un horario. Y ese horario al final ese horario es el horario del centro y lo voy a poder subir al DAE. Entonces, cuando abrimos el curso, lo que tenemos que revisar son las aulas. Esto es del 13-14, o sea que hace 3 o 4 años las aulas incorporaron los edificios de los centros. Esto se hizo para poder utilizar en el FET. El FET tiene restricciones asociadas a cambios de edificios entre el profesorado. Entonces, esto se hizo para precisamente dar más funcionalidad. Entonces, si solo tenéis un edificio os da igual, si tenéis más de un edificio y queréis controlar esos cambios de edificios, es necesario revisar que cada aula está asociada a su edificio correcto. Vale. Las plantillas, cuantas menos mejor, es lo que siempre hemos dicho. Como mejor se trabaja es con una única plantilla. La herramienta sí está pensada para trabajar solo con una plantilla. Cuando hay más de una plantilla, conseguimos a base de meter nosotros internamente un montón de restricciones, se puede trabajar. Lo ideal es solo con una, pero con 2 se trabaja bien, ¿vale? Tenemos centros que han trabajado y han hecho los horarios con más de una plantilla y son centros complejos. Los profesores, a día de hoy tendréis la plantilla actual. En junio entiendo que cuando abra el DAE, pues desaparecerán unos profesores que se supone que no siguen en el centro y en algún momento a lo largo de junio, julio, septiembre acabaríais de cerrar la plantilla. El FET nos permite crear profesores en el propio generador de horarios. Por tanto, si a mí se me va a marchar el profe de matemáticas de primero de la ESO y de segundo de la ESO, no sé quién va a venir porque el departamento no me ha dicho quién va a venir. Yo en el FET me creo un profesor que se llama matemáticas y le doy la carga lectiva de ese profesor que va a venir, ¿vale? No sé sus nombres, su apellido, su DNI, pero me da igual. Va a hacer lo que hacía el que se ha marchado, por decirlo de una forma. Vale. Grupos oficiales. Los grupos oficiales son las clases, o sea, el primero A, el primero B, el segundo A y el segundo B. Esos los tenemos que tener actualizados en el DAE.
Y lo que son las materias las da el sistema, esas las da el departamento. Creo que los centros, los IES, todavía gestionáis las autorizadas de centro. Por tanto, si cara al curso académico vais a tener alguna materia nueva, deberíais de darla de alta en el sistema para que baje al FED. Si no, no se podrá trabajar con ella. Vale. Una vez que he hecho esa revisión de esos bloques de información, esto es importante. El DAE ya no se toca. ¿Vale? Yo ya he decidido, yo he generado ya un fichero con el que voy a trabajar en mi local, en vuestros PCs, y ese fichero, cuando vaya a subir la información al DAE, espera encontrar lo que se descargó. Si yo me he descargado una información y he venido aquí y la he modificado en el DAE, cuando vaya a subir y no me encuentre la que había, me va a fallar. Entonces, el DAE no se toca, ¿vale? Se trabaja ya en el PC, en local. El DAE no se toca hasta que yo haga la carga del resultado del generador de horarios. Vale. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, lo que os he dicho, en la AI tenéis el programa. El programa no se instala, es portable, o sea, que lo metéis en un pendrive o lo lleváis a otro ordenador y debería funcionar. Hay algunos PCs pequeñitos que yo sé que no funcionan en los Note, bueno, estos pequeños. Pero por lo demás no suele dar problemas. No tiene instalación como tal, es portable, o sea, lleva un fichero y un exe y unas librerías. Cuando os lo descargáis, la pinta que tiene es esto, ¿vale? Bueno, la pinta no. Te descargas este fichero, que es un zip, es un comprimible. No hagáis esto, o sea, no le deis doble clic y ahora intentéis trabajar sobre él, porque no os va a dejar. ¿Vale? Lo que hay que hacer es sacar esa carpeta comprimida al disco duro. Ya antes lo he hecho aquí, lo borro. O sea, le doy el botón derecho, extraer, bueno, en mi caso así, extraer ficheros, ¿vale? Y lo saco a un directorio del disco duro. Me crea la carpeta, ¿vale? Y aquí sí, aquí tengo el programa, el fed.exe, que cuando le doy, ahora ya sí me funciona. Es bastante habitual el tratar de trabajar sobre el programa, o sea, sobre el fichero, el comprimido. Vale. Bueno, entonces, en el menú de procesos, procesos DAE, en importar, exportar datos de los centros, ¿vale? Me va a quedar con esta parte de aquí abajo. ¿Vale? Aquí tengo un botón que pone generar FED, que es el que me va a generar el ficherito con la información de partida. Lo que os decía antes, la información de partida es la que vamos a necesitar para hacer nuestros horarios. Entonces, lo que voy a bajar, lo que tengo que escoger a la hora de trabajar es la plantilla con las que voy a trabajar. Os voy a explicar este caso, porque es un centro grande que suele trabajar lleva trabajando años con el FED, hace el horario, hace 2 horarios realmente para su centro, y os voy a explicar un poquito el porqué de estas plantillas. Bueno, es un centro que da desde infantil hasta ciclos, ¿vale? Es un centro privado que tiene, pues eso, de infantil a ciclos. Entonces, infantil se olvidan, infantil se hace a mano el horario, porque al final es una persona dando en el aula, excepto cuando entra el de música y el de gimnasia, bueno, gimnasia no sé, el de música y plástica puede ser, o el de religión, no lo sé. Esto no se hace, ellos no lo trabajan a mano. Es más cómodo hacerlo a mano que estar usando un generador de horarios. Y el generador de horarios no me aporta nada. Vale, entonces realmente donde usan el generador de horarios es en primaria, en la DBH y en bachillerato y ciclos. Y a la hora de trabajar ellos se plantean, en este caso trabajan como si fueran 2 centros independientes, es decir, ¿comparto profesorado entre primaria y la DBH y ciclos? Poco, muy poco, por no decir nada. Sin embargo, entre la DBH, bachillerato y ciclos, el profesorado sí se comparte. Sí hay que andar jugando con los diferentes niveles. Entonces ellos hacen 2 descargas. Por una parte se bajan primero el fichero de LH.
Asociado al fichero de LH, a la plantilla de primaria, están todos los grupos de primaria, solo los de primaria. Se lo descargan y se lo dan a una persona, al responsable de primaria. Y esa persona se pone a hacer el horario de primaria. Le habrá descargado solamente los grupos de primaria, ¿vale? Entonces tendrá de primero a sexto, pues primero a B, tiene todos los grupos y hacen el trabajo. Y por otra parte hay otra persona que se encarga de la DBH y bachillerato. Entonces marca las dos plantillas y se descarga un fichero con todos los grupos oficiales asociados a esas dos plantillas, que en su caso es la DBH y bachillerato y ciclos. Y se lo da al responsable de secundaria. Entonces cada uno se pone en su PC a trabajar. Uno hace el horario infantil, uno hace el horario de primaria y el otro hace el horario de la DBH, bachillerato y ciclos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si algún profesor de primaria, el de educación física, pasa a dar también educación física a ciclos? Pues una de dos. Lo que normalmente en este caso se hace es, el horario más complejo es este. Hago el horario más complejo y los días que ese profesor de gimnasia los tiene ocupados, en el de primaria se lo marco como restricciones. ¿Vale? Es decir, te quedan 4 huecos, pues te dejo estos 4 huecos solo para que des clases en primaria. Pero trabajan como dos centros independientes. Entonces, en función de los niveles y del centro, no sé cómo es cada uno, pero se puede plantear o trabajar como un centro o como más de uno. Pero lo que hay que tener en cuenta es la compartición del profesorado. Si los profesores se comparten entre los diferentes grupos, eso es un centro, ¿vale? Hay que bajarse las dos plantillas, en este caso. Para LH solo hace falta bajarse una plantilla. Vale, entonces, si simulamos al de primaria, me cojo la plantilla de LH, le doy al botón de generar FED y me descarga un fichero. Lo voy a abrir, ¿vale? Simplemente para que lo veáis, no tiene ningún misterio. Vale, es un fichero, es un XML de texto plano, no tiene más. Si os fijáis, lo que me está bajando ya son los grupos LH1A, LH1B. Las materias, las actividades, las aulas y en algún lado, no sé dónde andan, están los profesores. ¿De acuerdo? Es decir, la información que hemos preparado al DAE se mete en este fichero y este fichero es con el que va a trabajar el programa. Vale. Lo voy a volver a generar y lo voy a dar a guardar. Me vengo en mi caso a descargas y por la hora es este. Vale, pues este fichero, que es el que me he descargado, me lo debería de llevar pues a alguna carpeta que para mí me sea útil. Bueno, que sepa dónde está, vamos. Defed. Pues lo voy a dejar aquí en formación. Vale. Bueno, si os fijáis, yo he sido el responsable de este programa durante años. Vale, empezamos a trabajar en el 2011 con un programa que estaba muy limitado, porque la idea del departamento fue dar algo muy sencillo, pero al dar algo tan sencillo realmente te das cuenta que a los centros no les vale para nada, porque los centros que necesitan un generador de horarios necesitan complejidad. O sea que luego se quitó todo lo que nosotros habíamos hecho y se dejó el original. Entonces hemos estado pues durante ese tiempo trabajando. Bueno, entonces, vale, tengo aquí el programa que me he descargado, lo abro. Vale, aquí se ve mejor. Y tengo 5 pestañas. Bueno, la pestaña de archivo no tiene ningún misterio. Nuevo, abrir, guardar, guardar como. En datos tengo la información, en parte la que me he bajado del DAE. Es decir, en datos tengo los profesores, los alumnos, traducirlos por grupos. Tengo las materias, los tipos de actividades las aulas, lugar, traducirlo por aulas. Y las actividades, que es lo que yo voy a tener que hacer. Dar de alta toda la actividad docente, toda la actividad lectiva de mi centro. En las pestañas de tiempo y lugar tenemos las restricciones que nosotros vamos a meter al horario, tanto de tiempo
Un profesor no puede venir los lunes porque es un profesor compartido. Como de lugar, la actividad de gimnasia se da en el gimnasio. No se puede Sí. leer el archivo. ¿Cuál? No lee el archivo. Dice que no lee el archivo. No, lo estás intentando, no encuentras un fichero. No, a ver, no intentéis seguirme, porque si intentamos nos vamos a parar. Y yo creo que no nos va a dar tiempo en 2 horas a que os cuente todo lo que hay que contar. Lo estás intentando abrir con una extensión que no tienes en el ordenador. Lo tienes que abrir con el propio programa. ¿Vale? Yo os lo he enseñado, yo lo tengo asociado la extensión .fet al Notepad++. Lo que os voy a contar ahora está, a grosso modo, explicado en la presentación, porque son los pasos más importantes que tenéis que hacer, lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de ser capaces de hacer el horario de un grupo. Hecho el horario de un grupo, se hacen todos igual. ¿Vale? Las casuísticas suelen ser las mismas siempre. Entonces es mejor que dentro de 15 días, cuando hayáis cacharreado y os atasquéis en cualquier cosa, estaremos aquí para eso, para desatascar. Y para que los problemas que hayamos tenido, pues los ponemos en común y los comentamos. Y las casuísticas raras que tenga cada centro, pues también, porque le podrá servir a otro. ¿Vale? Entonces lo que os decía, datos, tiempo, restricciones relativas a profesores, actividades y alumnos, y lugar, restricciones relativas a las aulas, a donde se imparten las actividades. Y la pestaña de horario, que es desde donde los vamos a generar. Vale. Bueno. Archivo, abrir. Y el que me he bajado ahora ha sido... ¿Cuál ha sido? Este. Vale. Bueno, en básico realmente lo que tengo es la plantilla del DAE. Vale. En este caso me he bajado solamente una plantilla del DAE. Cuando solo me bajo una plantilla del DAE, traducimos las horas a sesiones. O sea, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ya está. Si me bajo más de una plantilla, como son unas de 9 a 10 y la otra será de 9 y media a 10 y media, hay solapamientos, aquí me van a aparecer todas las diferentes franjas horarias que tengan esas dos plantillas. Pero bueno, aquí no podemos hacer nada, esto simplemente pues para que veáis que lo que está en el DAE es lo que empieza aquí a verse. Vale, tengo la lista de profesores, que es lo que os decía, esto es lo que el DAE a día de hoy dice que tiene este centro, ¿vale? Que es válido para este curso académico. Cara al curso académico del año que viene, yo sé que me va a venir un profe nuevo de matemáticas, lo puedo dar de alta, ¿vale? Le pongo nombre mate 1 y lo creo. Vale, ya tengo el profesor. Es un profesor que de momento no tiene nombres y apellidos, yo le puedo hacer un cuadro horario, lo puedo subir al DAE y en el día en que tenga los nombres y apellidos de ese profesor, le daré de alta en el DAE y le copiaré el cuadro horario de este a esa persona. Este lo borro y se acabó. ¿Eliminas el que ahora esté dando mal? Yo no borraría nada. Vale, yo no borraría nada. Te da un poco igual. O sea, puedes usar el actual de mate, o sea, puedes usar el que ahora tienes de mate, sabiendo que... No puedes cambiar el nombre. Sabiendo que se va a ir y que cuando venga el nuevo le dará su cuadro horario, o si te aclaras más, te creas uno de mate. O sea, eso es un poquito, da igual. O sea, lo que nosotros tenemos en estos ficheros no se pueden tocar, porque al final estos codiguillos que veis aquí son los valores internos de cada profesor en el DAE. Si me cambias un número, pues ya se lo estará subiendo a vete a saber quién. Vale, alumnos, lo que os decía, traducirlo por grupos, ¿vale? Tengo grupos y subgrupos. Los grupos son los grupos oficiales asociados a la plantilla de LH que yo me he bajado. Pues en este caso el centro tiene 3 líneas, AC, de primero a sexto, o sea, tiene 18 grupos, 6 por 3, 18. Tiene 18 grupos oficiales de primaria. Entonces, nuestra finalidad es dar de alta toda la carga lectiva para que esos 18 grupos tengan su cuadro horario, sus 7 por 5, 35 sesiones rellenas. Vale, en las materias no entro y en los tipos tampoco porque son los que hay en el DAE, o sea, las materias las da el sistema y los tipos los da inspección, o sea que no hay nada que discutir. Las aulas... Una pregunta, cuando tienes los grupos, si quieres hacer grupos flexibles no oficiales,
¿Grupos? Flexibles no oficiales. O sea, yo tengo mi grupo de quinto, mi grupo de sexto y Vale. ¿no? Por ejemplo, para no sé qué. Tú tienes un grupo de alumnos matriculados en quinto que lo tienes que respetar y uno de matriculados de sexto que lo tienes que... Luego podrás hacerte un grupo de impartición o puedes hacer imparticiones en el que juntes a los dos. Pero lo creo en el DAE, ¿no? Sí, no, perdón, no. Tú tienes uno de quinto y uno de sexto. Si tú mezclas, haces un grupo de impartición mezclando quinto y sexto, no te va a ofrecer ninguna materia. Antes, cuando se trabajaba por ciclos, sí, porque la materia de quinto y sexto era la misma, pero ahora no se trabaja por ciclos. Ahora haces una impartición a dos grupos oficiales a la vez. Bueno, en ese caso no, tienes que hacer... No tengo que hacer grupos, no tengo que crear grupos. No, luego jugamos con las imparticiones. Vale. Pero ahí, perdona, también se pueden añadir grupos. No, ¿Grupos? no, porque no están en el DAE. Y en el caso de que tengamos un ciclo que desaparece y aparece otro nuevo... Tienes que darlo antes. O sea, esa labor previa hay que hacerla antes, ¿vale? Eso es lo... Porque si los creo aquí y luego en el DAE no los he conectado. Solo se pueden cargar Profesores y creo que aulas también. Aulas también, ¿vale? A la aula si se me ha olvidado una la puedo dar de alta, pero los grupos no, porque toda la complejidad del turno, de la especialidad y demás aquí no lo tenemos definido, aquí no está definido, entonces no sabemos. Vale, tipos y lugares. Y llegamos a la ventana, que es donde vamos a perder pues, mucho tiempo al principio dando de alta toda la carga lectiva. Vale. Yo siempre doy un consejo y es hacer los horarios de cada uno de los grupos oficiales, empezando por el primero y acabando por el último, pero no, o sea, hasta que no termine el de uno, no empiezo con el de otro. Y todo esto sin añadir restricciones que no sean necesarias para que el horario de ese grupo, desde el punto de vista del alumnado, sea válido. Es decir, que el profesor de educación física solo venga 2 días a mi centro, eso no le influye al alumnado. Ya lo meteré como restricción. Al alumnado le influye que si tengo 2 desdobles de optativas, pues no se me mezclen. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de hacer un horario sin ningún tipo de restricción. Cuantas menos restricciones, el programa más rápido es. Voy a poder hacer la carga lectiva, que es donde yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar al decir que son 4 horas de mate o 5 horas de mate. 3 horas de... Ahí es donde puedo meter la pata. Y a la forma de comprobarlo es generar un horario que me diga, te has pasado el número de actividad. ¿Vale? Me va a ir dando errores. Esos errores, cuando el programa tarda segundos en resolver, es fácil de solucionar. Si meto primero las restricciones y luego meto la carga lectiva, se va a tirar horas y no sé si es porque he metido restricciones mal o porque la carga lectiva que yo introduzco está mal. Lo único que yo tengo que hacer bien aquí es esto, es decir, a cada grupo especificarle, detallarle cómo va a llenar sus, en este caso, 35 sesiones. ¿Vale? Entonces, yo me voy a coger un grupo oficial. Voy a escoger primero A. Esto es una ventana de filtro. Si ahora le doy aquí abajo, tenemos la pestaña, no sé si lo veis. Aquí hay abajo hay una... Espera, aquí abajo hay una ventana de añadir. Yo le doy a añadir y voy a empezar a crear las actividades lectivas, que es lo que tengo que hacer. Vale, tengo una lista de profesores, que es texto predictiva, creo que se dice. Si me voy a la H, pues me encuentra el primer profesor que empieza por la H. Si me voy a la V, pues al primero de la V. Si vuelvo a la A, ¿vale? O sea, que es como moverse. Entonces, como tenía en la ventana anterior seleccionado el grupo, ya me aparece marcado. Pues vamos a empezar a darle carga horaria a este grupo, ¿vale? Es primaria LH1A. Pongamos que esta persona es la tutora. Busco la hora de impartición de currículum y busco la materia. Ciencias de la naturaleza. En euskera, esta es... ¿Veis la parte de abajo, los de atrás? No. Es que no puedo... Esto es importante. Ay, no puedo pasar de ahí. Vale, entonces decía, yo voy a crear, esta persona es la tutora, da clases a 1A y he escogido ciencias de la... Bueno, las horas de impartición de currículum es la tarea que él da, hay que rellenar.
dar ciencias de la naturaleza y, si no me equivoco, ciencias de la naturaleza se da 3 veces a la semana. Son 3 sesiones. No me he equivocado. Me suena que esta es de las de 3. Vale. Entonces yo digo que se divide en 3. Esto quiere decir que se da en 3 días diferentes de la semana. Cada vez que yo digo, si lo dejo en 2, bueno, he puesto 3, se me han habilitado aquí 3 pestañas, ¿vale? Si yo estoy trabajando, bueno, ¿cuánto? Este uno que me aparece indica la duración de cada una de estas imparticiones. Pongamos el caso de que, por lo que sea, a mí me interesa dar 2 horas seguidas de esta actividad. He bajado el dividido a 2, es decir, estoy diciendo que solo se va a dar 2 veces a la semana. Una de las veces la duración va a ser 1, es decir, una sesión. Pero otra de las veces la duración va a ser 2 sesiones. ¿De acuerdo? ¿Tienen duraciones diferentes para algunas sesiones 3 capos detrás de una? No, ahora hablamos de eso. Aquí lo que decimos es cuántas veces a la semana se da la materia, 2, y la duración en sesiones, las sesiones son las que hemos bajado del DAE, las sesiones que se han definido en la plantilla. ¿Cuántas sesiones ocupa cada una de las materias? En este caso, 2 y 1. Vamos viendo que van a ir saliendo cositas, ¿vale? Venga. Le añado. Siempre me da un mensaje de advertencia que no vale para nada. Vale, la misma, como es la tutora, ¿no? Sí, es la tutora, pues cojo castellano. Se da en castellano y en este caso creo que son 4 veces a la semana de una de duración. Vale, entonces la que tenía aquí un 2 la bajo. Estoy haciendo 4 días a la semana, 4 sesiones. ¿Sí? Venga, la añado. Sigo con la tutora, que es la que me da también euskera. Bueno, si queréis, sí, euskera, venga. En euskera. Vale, pero aquí tengo un refuerzo. Al grupo del LH1A a veces entran, los grupos a veces entran refuerzos, ¿vale? Entran 2 profesores. Entonces, si consideramos que esto es una actividad completa y yo mantengo esto, la aplicación en sí considera que estos son 4 imparticiones, ¿no? 4 imparticiones semanales, 4 semanas. Si yo meto un segundo profesor a la lista, ¿vale? Además de la tutora, esta persona es la persona de apoyo. Lo que estoy diciendo es que las 4 veces los 2 profesores están en clase. El primero es el que da la clase y el segundo, cuando se sube al DAE, se interpreta que es un refuerzo. Es un refuerzo, no me acuerdo, el refuerzo ordinario creo que es el nombre del DAE. Claro, el problema está en que hay veces que no entran los 2 profesores al aula. O sea, no las 4 sesiones entran los 2 profesores al aula. Entonces, en este caso pongamos que el de apoyo solamente viene 1 hora a la semana. Entonces, esta situación de 2 profesores dando euskera en el aula solo ocurre una vez a la semana. Añado la actividad y ya la he recreado. Ahora quito al refuerzo y digo que las otras 3 actividades las da el profesor titular solo. ¿De acuerdo? Es por lo que os decía que cuando yo cada vez que le doy un añadir es como una actividad nueva. Entonces ya he añadido una en la que hay 2 profesores y ya la voy a añadir una en la que solo hay un profesor 3 veces a la semana. ¿Es posible definir qué día de la semana? Sí, pero eso son restricciones, ¿vale? Luego más adelante. Vale, bueno, como esta mujer no lo va a dar todo, cambio de profe y me vengo a las mates. En euskera, las mates son también 4 veces a la semana. Venga, 4 veces a la semana de duración 1. Vamos a explicar esto de aquí, que no lo hemos comentado. Cuando yo digo que estas mates sea 4 veces a la semana, el programa tiene aquí una opción de min días. Min días es la separación entre cada una de esas actividades, al menos un día. Es decir, una el lunes, una en martes, otra puede ser en miércoles, 2 días y otra en jueves y viernes, ¿vale?
Si yo le pusiera 2 días, bueno, ya no me cabría porque no tengo forma de dejar 2 días de separación entre cada una de estas. El programa lo que intenta hacer a un 95%, y esto se traduce en un número de intentos, intenta colocarme las matemáticas en 4 veces separadas. Pongamos a un número 1000. El programa lo que hace es 1000 combinaciones posibles de horario, él empieza a jugar, empieza a colocar todo 1000 veces, tratando de conseguir que las matemáticas se hagan en días diferentes. Pero llega a ese 1000 y no lo consigue. Entonces me va a poner 2 veces matemáticas el mismo día. Y lo que solemos tener marcado es este consecutivo. Es decir, vale, no has podido repartirlo entre los 4 días, o sea, en días separados, al menos si me lo pones en 2 sesiones el mismo día, que sean seguidas, ¿vale? Este 95 es un 1000. Si pongo un 98 es un 10.000. El programa va a intentar 10.000 veces conseguir lo que yo le estoy pidiendo, pero todavía puede fallar y no lo hace. Si le pongo un 100%, no me va a dar un horario, es decir, no me va a dar un horario hasta que consiga que se cumpla eso, quizás nunca. Entonces, la aplicación por defecto trae este 95%. Entiendo que estará pensado un poco por lo que os decía antes. Yo lo primero que voy a tratar de conseguir es un horario. Y lo que quiero asegurarme es de que toda la carga lectiva que voy a meter de primero A es correcta. Al principio siempre me lo va a respetar, siempre, es normal, no hay condicionante. Si estoy diciendo que 4 horas semanales no hay nada, me lo va a conseguir. Cuando meta muchas restricciones es posible que no me lo consiga. El sistema me avisa y me dice, he conseguido un horario con un porcentaje de fiabilidad, no, de cumpliendo estas condiciones. Estas condiciones posteriormente se pueden forzar. Es decir, si yo hago el horario, meto las restricciones de los profes, meto restricciones determinadas y ya tengo un horario bueno, y hay situaciones en las que esto no se ha cumplido y este 95 lo puedo subir a un 100, a un 98, a un 99. O sea, le digo al programa, esfuérzate más en darme el horario que a mí me interesa. Pero lo importante es que ya había tenido un horario. Es decir, no pongáis aquí, en mi opinión, no pongáis aquí un 100% porque tal vez no consigáis el horario, el primer horario. Nuestro objetivo es conseguir un horario válido para el centro y luego que sea lo mejor posible. Pero primero vamos a tratar que el programa sea capaz de darme un horario, porque si no nunca podré llegar a uno mejor. Entonces yo esto no lo suelo cambiar. Vale. Las añado. Cierro la ventana y aquí abajo me empiezan a aparecer las actividades del grupo 1A. Vale. Tengo 14 actividades con duración 15, porque una de las actividades, no me acuerdo, una de ciencias de la naturaleza, era de 2 horas. Veis que son todas 1 de 4, 1, 4, 1, 4. Aquí tengo 1, 3, 2, 3. Esta son 2 sesiones seguidas. Yo debería de seguir, pues no sé, con el inglés, con las cosas que las da el grupo completo. Ahora lo que estamos haciendo es dar la carga lectiva del grupo completo. Pero normalmente tenéis desdobles. Entonces vamos a hacer ahora un desdoble. Vamos a hacer un desdoble de religión y un desdoble de idioma, que igual no es muy normal, pero para ver luego, hechos 2 desdobles, hacen todos los que se quieran. Vale. Hasta ahora he estado trabajando con los grupos oficiales y de los grupos de impartición ni hemos hablado. Entonces, me vengo a alumnos y tengo aquí los subgrupos. Pincho y tengo aquí los diferentes grupos oficiales y los subgrupos que he creado. Ninguno. Cojo el EH1A y le doy a añadir. Y a este le voy a llamar 1A Reli y pongo el número de alumnos al tuntum. A día de hoy o en junio, pues todavía ni tenéis hecha la matrícula, no sé, da igual, luego lo corregiréis en el DAE. 10. Y mientras una parte de la clase está en Reli, la otra parte está en valores, ¿no? Añado. Y por tener 2 desdobles, voy a decir que la mitad de mi clase hace inglés. Le doy a añadir. Y la otra mitad de la clase hace francés. Vale. Estos son los 4 subgrupos, los desdobles que tengo en esta clase.
Vale, pues para primero B tengo que hacer lo mismo, porque entiendo que la filosofía será la misma. Pongo reli 10, añadir, valores, añadir, inglés, añadir, y era francés, había puesto, ¿no? Francés, añadir. Vale, ya tengo los 4 de B y voy a coger también los de C. ¿Y eso no se puede hacer a la vez? No, Entrando por actividades, no. por grupos, dividir el grupo y luego lo tienes metido ya. Francés e inglés, y vas dando a aceptar a todos. Yo creo que sí se puede. Bueno, yo no lo sé, yo sí siempre. ¿Desde dónde? ¿Desde grupos? Desde la pantalla inferior. ¿Desde? Cierras. Es que la de grupos está capada. Haces en alumnos. Sí. ¿Grupos? Sí. Y abajo seleccionas uno. No, pero está capado. A ver, esta ventana está cerrada porque... ¿Eso es de las opciones nuevas de las últimas versiones? ¿O? No, estás trabajando con el programa que está en internet. No vale, bueno, sí vale. Te puedes hacer un horario perfecto, funciona exactamente igual que este. El problema está en que no está adaptado para leer el fichero del DAE y subir la información al DAE, que es lo que nosotros le hemos hecho a este programa. Y una de las cosas que le hemos hecho es quitar un botón aquí de añadir, porque yo no quiero que añadas grupos oficiales aquí. No, pero hay uno que te divide en subgrupos los grupos. Tú seleccionas el primero y le dices francés e inglés. Y al seleccionar el segundo te dice, ¿quieres francés e inglés? Le dices sí. El tercero, francés e inglés, sí. Entonces, a todos, con darle el sí, no tienes que meterle francés e inglés todas las veces. En esta versión no, igual en la última... Sí. Si hay... O sea, andamos controlando las versiones que van saliendo, se van mirando y si tienen cambios significativos se adaptan. Esta es la última que se adaptó porque incorporaron un módulo de impresión que estaba muy bien, que la versión anterior no tenía. Vale, LC, aquí no. Alumnos, subgrupos. Me voy a añadir. 1C reli, 10, añadir. Vale. Valores, añadir, vale. Inglés, añadir, vale. Y francés, añadir, vale. Bueno, pues ya tengo hechos mis subgrupos. Me vuelvo a las actividades. Y ahora fijaros, bueno, ahora no voy a escoger ya el grupo 1A, voy a ir directamente a añadir. Vale. Aquí abajo tengo un check en el que si marco subgrupos, veo los subgrupos de cada grupo oficial que acabo de crear. Entonces, me buscaría al profesor de religión, que es esta persona, me cojo las horas de impartición, voy a coger los grupos y cogería 1A Reli, 1B Reli y 1C Reli. Me vengo a las materias, católica. Vale. Se da una vez a la semana una sesión, ¿no? Añadir. Vale. Quito la profesora porque valores le estará dando a la vez otra persona y en vez de católica se llama valores sociales y cívicos y le doy a añadir. Vale, ya me he hecho el desglose de el desdoble de religión. Voy a quitar... ¡Ay, mierda! Lo he hecho sobre el de Reli, perdonad, lo he hecho mal. Cerrar. Esta última, eliminar. Vale, vuelvo a empezar. Cojo subgrupos, cojo cualquier persona y me cojo los de valores, ¿vale? 1B, 1A y 1C. Vale. 120. Valores y 1. Añadir. Ahora sí. Limpio. Quito a esta profesora. Cojo al de inglés. Cojo los grupos de inglés. 1, 2 y 3. 1 ABC. Inglés. Y esto se dará en inglés. Inglés son 3 o 4.
Bueno, 3, es igual. Añadir. Vale. Limpio, quito a la profesora de inglés, cojo el de francés y me cojo primero A de francés, primero B de francés, primero C de francés. Materia, primera lengua extranjera, francés. También 3 y lo añado. Vale, cierro. Vale, ya tengo metidas estas sesiones. Ahora esta ventana, estas combos de aquí, lo que me permiten es filtrar. Filtrar por un profesor. Si cojo a Aguirre, María Coro, me filtra sus actividades. Si cojo a un grupo, primero A, me muestra sus actividades. Si muestro pensaba que mostraba los de los subgrupos. Si cojo primero a Reli, ¿me han metido? Ah, vale, perdón. Vale, si cojo Reli, me sale la actividad de Reli. Y si pongo mostrar relacionados, me salen también de los subgrupos, que es lo que pensaba que hacía. ¿Vale? Entonces, voy a generar mi primer horario. Me vengo a horario y me vengo a generar. Y le doy a comenzar. Vale, ya está, ya ha terminado. Ya he colocado las 22 actividades en el grupo. Es una tontería, no hay restricciones. Se me ha olvidado comentaros una cosa antes de empezar. El menú de opciones. Hay dos cosas que debemos escoger. El idioma con el que vamos a trabajar y el directorio de salida. El directorio de salida, cada vez que yo genero un horario, el programa me crea unos HTMLs que yo puedo visualizar para ver el horario que se ha creado. Entonces, bueno, yo en mi caso, si no me equivoco, lo tengo puesto en el escritorio, lo podéis poner en cualquier lado. Pero hay que saber dónde está para luego ir allí a buscar la información. Yo lo tengo puesto en el escritorio. Entonces, aquí que igual se ve mejor mi escritorio. Vale, yo tengo aquí una carpeta que se llama Timetables. La voy a poner aquí arriba. ¿Vale? La voy a abrir. Bueno, hoy he estado jugando ya. Vamos a borrar esto. Esto es lo de esta mañana. Esta es la de ahora, 1:30. Abro la carpeta y siempre voy a tener un fichero que acaba con la terminación index.html. Si lo abro y me voy a la visión de grupos, en días horizontales, me sale la lista de grupos, pincho en 1A y ya empiezo a ver el horario que me ha hecho el generador, ¿vale? Este es el horario de 1A. Como he metido carga lectiva a B y C en los desdobles, pues ya me va apareciendo también. Vale, no cierro la ventana, ¿vale? La dejo aquí abierta siempre. Me vengo al generador de horarios y le vuelvo a dar a generar. Vale, ya lo ha hecho. Vengo a la hoja, refresco y me ha cambiado los horarios. Cada vez me hace un horario diferente. Empieza por un punto y aleatoriamente me da un horario. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué cosas me ha hecho bien y qué cosas me ha hecho mal? Siempre que yo tengo una actividad que es de grupo completo, le reserva una casilla. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero cuando tengo desdobles, el programa no sabe quién tiene que ir con quién, ni sabe quién no puede ir con quién. Es decir, esto no tiene sentido. Yo tengo un desdoble en el que los de francés deberían de estar con estos, con los de inglés, ¿vale? Y los de valores deberían de estar con los de Reli. Eso no lo hace el programa, no sabe, se lo tenemos que decir mediante restricciones. Y estas restricciones sí las hacemos ahora, ¿vale? Porque yo lo que os decía, yo lo que quiero conseguir es un horario de este grupo válido. Es decir, con la carga lectiva real. Que si se lo diera el 11 de septiembre, se podrían poner a dar clase. Desde el punto de vista del alumnado, ¿vale? Entonces vamos a hacer las dos restricciones que tenemos que hacer para evitar que me mezcle desdobles que no se tienen que mezclar y que aquellos que tienen que ir de la mano vayan de la mano. Esas dos restricciones están apuntadas, están en la presentación, porque son las más importantes a la hora de conseguir el horario de un grupo.
Vale. Me vengo aquí. Datos, perdón, tiempo. Y aquí tenemos las restricciones. La pausa es el recreo y en este caso, además del recreo, han metido como pausa el mediodía, me imagino. O sea que realmente tenemos 25 sesiones. 1, 2, 3, 25 sesiones, ¿no? Vale. Los profesores son todas las restricciones que yo le puedo poner al profesorado. Estas las dejo para después. Yo lo que quiero es el horario del grupo. Las restricciones de grupo relativas a horas no disponibles y tal, luego las vemos, y las de las actividades. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle al programa cuáles son las actividades que comienzan al mismo tiempo, día y hora, o sea, los desdobles. La actividad de inglés y la actividad de francés tienen que ocurrir a la misma hora. Pues lo hacemos mediante esta restricción. Vale, le doy a añadir. Maximizar siempre todo lo que podáis las ventanas para que las combos sean más grandes. Me busco el desdoble, bueno, iría por profesor, lo más fácil, pero bueno, como estarán aquí al final. Vale, esta es la que... Esta es la que funcionaba así, ¿no? Vale. Cojo, bueno, fijaros, cuando yo veo esto, veo aquí el 1 partido de 3, aunque no se vea bien, que son cada una de las sesiones, de las 3 sesiones que hay de inglés. La 1, la 2 y la 3. La 1, la 2 y la 3 de francés. Si le digo el AD de Multiple Constraints, le digo que el inglés y el francés se tienen que dar a la vez, le doy a añadir restricción, ¿vale? Acepto, acepto y acepto. El programa lo que me hace es realmente crearme 3 restricciones. La primera de inglés con la de primera de francés, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera, ¿vale? Es una forma más rápida de hacerlo. Vale. Ya he añadido las de inglés. Ya he añadido eso, las de idiomas. Ahora voy a añadir día y hora, las de Reli. Entonces le vuelvo a dar aquí a añadir, me vengo a religión, pincho esto y católica y valores ocurren a la vez. Le doy a añadir restricción. Vale. Le doy a cerrar, cerrar y voy a generar el horario. Vale, vengo aquí, refresco, F5 y mirad, genial, ha pasado. El programa está haciendo bien ya la primera de las cosas que le he dicho, que inglés y francés van de la mano. ¿Vale? Inglés y francés. Lo que el programa no se entera es que cuando yo tengo más de un desdoble, él no sabe realmente con cuántos de esos subgrupos estoy completando la clase entera. Y él me ha puesto en la misma sesión la religión y el francés y los idiomas, el desdoble de la religión y el desdoble de los idiomas. Entonces, la otra cosa que tengo que hacer siempre que tengo desdobles es, por una parte, decirle todos los que tienen que ocurrir a la vez, ¿vale? Bueno, así. Y ahora lo que tengo que decirles es lo que no puede juntarse, que es una de las dos. ¿Se puede pintar allí? Vámonos en primaria no es, vámonos a un bachillerato, o a una DBH. Vale, yo tengo la optativa, a ver. Vale. La optativa 1, la optativa 2 y la optativa 3.
Sí, ¿no? Y aquí tengo 1A. No, necesito más materias. A ver, la idea es que yo cuando tengo 3 desdobles, los 3 desdobles tienen que ocurrir a la vez. Y lo que no puede pasar es que ninguno de ellos se me mezcle. Entonces tengo que añadir una restricción diciendo que los primeros de esos desdobles nunca se solapen. Si no dejo que se solapen ninguno de estos 3, como el resto de los desdobles tienen que ocurrir a la vez, no va a permitir que ninguno de estos de aquí abajo se mezclen. Entonces ahora lo que tengo que decir es que en el caso del inglés y en el caso de la religión, una de las dos no se solapen y entonces el resto de desdobles ya no se me van a solapar. Solo con 2 actividades. Con la primera de ellas, porque como por una parte estoy diciendo que todas estas tienen que ocurrir a la vez y estas a la vez, con decir que una de las dos no puede solaparse ya me lo coge todo. Vale, entonces me vengo al programa, vengo a tiempo, vengo a actividades y le digo actividades no solapadas. Le doy a añadir y le digo que la primera lengua extranjera, inglés, no se puede solapar con religión o con valores sociales. En este caso he cogido valores sociales. Le doy a añadir restricción, cierro. Vale. Entonces vengo a la hoja, refresco. Vale, y ahora tengo por una parte el desdoble de religión, el desdoble de inglés y el desdoble de inglés. Vale, para este grupo ya me quedaría relativamente poco. Creo que tengo 22 sesiones o 25, me quedarían 3. ¿Vale? Hago las 3 actividades que me quedan y yo ya tengo primero A hecho. Ese sería su horario para el 11. Ese sería un hipotético horario para el 11 de septiembre, para el primer día de clase. Acabo con primero A y hago primero B. Y acabo con primero B y hago primero C. Y así hasta el final, hasta sextos, sin meter más restricciones. ¿Por qué? Porque cuando no tengo restricciones, el programa, aunque tenga muchas actividades, las coloca fácil. Las coloca muy fácil, muy rápido. Y me voy a dar cuenta enseguida si he hecho algo mal. O sea, si por ejemplo yo empiezo a hacer y me he equivocado de algún profesor, ¿vale? Y a un profesor le he dado la carga lectiva de otro. Enseguida el profesor va a llenar todos sus huecos y me va a decir el programa que no puede colocar ya las actividades. Ya sé que he metido una pata ahí enseguida. Porque no hay complejidad de horario, lo tiene que resolver inmediatamente. Entonces ahí sé que he hecho algo mal. Si yo antes de meter toda la carga lectiva empiezo a meter restricciones, cuando empiece a meter carga lectiva y no llega al final, no sé por qué es. Si es porque me he equivocado en lo que yo tengo que hacer, que lo que yo tengo que hacer es esto, o es porque alguna de las restricciones que he metido es incompatible. Entonces es más fácil, a mi modo de ver, primero toda la carga lectiva, grupo oficial a grupo oficial, comprobar que está bien, esto es su horario de referencia, no sé cómo lo llamáis, esto es su horario y se acabó. Y con este hecho, a por el siguiente, por el siguiente y por el siguiente. Y cuando acabe con todos, me voy a por las restricciones para dejar un horario. No es primero esto más la restricción y luego la siguiente. No, las restricciones las únicas para que el grupo tenga un horario válido. O sea, yo aquí no sé qué me faltará de meter. Pues metería educación plástica, metería un par de cosas más y ya he llenado el horario del grupo. Y ya está. O sea, la única restricción de desdobles. Sí. Solo la de Sí. ¿Es conveniente hacer una copia antes de seguir con lo siguiente? Sí. ¿Está usted de primero A? No, todavía no. Quiero decir, esto está muy verde. No he metido ninguna restricción de profesorado que no pueda venir. O sea, todavía esto está... Que cuando empieces ya a tener una cosa Sí. muy importante, sí, ¿no? Vale, pensar que estamos trabajando todo el rato contra el fichero de texto que hemos visto antes. Entonces yo acabo primero A y lo guardo, ¿vale? Guardo el fichero y sigo trabajando. Y llego a primero B y guardo, y guardo. Y acabo el día, he metido igual todos los cuadros horarios ya, y cojo ese fichero y le hago una copia. Y digo, bueno, así acabó el 29 de mayo. Porque igual va a llegar a un punto en el que
pongo a hacerme restricciones o pongo a hacer alguna cosa grave y de repente no se me genere un horario. Y voy a entrar en modo pánico, porque a ver qué demonios hago ahora. Entonces, es muy importante, porque es un fichero de texto, llevar cierta como rutina, ¿no? Como pautas. Pues todos los días, cuando acabo de trabajar, me hago una copia del fichero, por si acaso. Al menos si pierdo, he perdido la mañana del día siguiente, no he perdido todo lo que he hecho hasta ahora. Es interesante ir haciendo copias de seguridad del fichero. Vale. Esto es el grupo oficial. En la ventana de... Bueno, a ver. A ver, grupos heterogéneos. Vámonos aquí. Y luego hablamos de las sesiones. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Mezclar primero? ¿Quieres mezclar primero con segundo? Sí. Pero completo. No, la O mitad. sea, haces un subgrupo a cada uno y que coincida la actividad. Que coincide la actividad, sí. No. O sea, si tú quieres mezclar, si mezclo en un grupo primero y segundo, no hay ninguna materia común a cada uno de ellos. Pero que coincida en el tiempo. Luego les puedes asignar otra aula ficticia. Vale, que coincida en el tiempo, sí, pero yo puedo hacer una actividad de primero, una de segundo y luego decir que la dan. Pero, como es el mismo profe, no te deja. Pues inventarte uno. Inventarte uno. Es decir, un profesor no puede estar haciendo 2 veces a la vez lo mismo. Entonces, para esas casuísticas, te creas un profesor ficticio y le vas dando la carga lectiva que no puede dar o sea, pongamos, en las matemáticas de primero las da el profesor real y el profesor real se junta con segundo, pero aquí no los puedo juntar porque no son las mismas matemáticas. Entonces, me quiero un profesor ficticio, mate ficticio, que da a segundo. Y hago pues 2 actividades que ocurren a la vez. El ficticio se me va a llenar con un cuadro horario que realmente es el del otro profesor. Luego lo tendré que cambiar el DAE, pero hago el horario. Vale. ¿Qué más trampas podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer una trampa que es bastante interesante. Y es utilizar tipos de actividad para aplicar restricciones globales. Por ejemplo, lo que comentabais del tema de las sesiones. Nosotros hemos dicho todo el rato que aquí tenemos sesiones de imparticiones o clases de una sesión de una sesión de duración. Pero yo puedo tener en primarias común que tengáis sesiones de 1 hora y de 45 minutos. Si tenemos ese caso y yo pongo 4 horas de matemáticas y las 4 horas de matemáticas me caen en la franja de 45 minutos, estoy dando 3 horas de mate, que se me queda corto. Corto para lo que dice el DCB o lo que sea. Y si me caen las 4 horas, pues igual está genial, pero igual la otra materia necesita sesiones de esas horas. Entonces, yo puedo utilizar tipos de actividad para aplicar restricciones a una serie de actividades. ¿Vale? Yo me puedo venir, cuando estamos hablando de restricciones, una restricción se puede añadir a un profesor, se puede añadir a una materia, a un grupo y a un tipo de actividad. Siempre que estamos en restricciones, y ahora enseguida empezamos con ellas, normalmente aquí, a ver, si yo cojo actividades, tiene unas casillas preferidas y le doy a añadir, yo puedo hacer que por restricción un tipo de actividad, por ejemplo, solamente se pueda dar a la tarde. Imaginaros, yo quiero que la plástica, la religión, ¿qué más? Las cosas así de chichinao, más flojas, se den a la tarde. Pues entonces me cojo una actividad cualquiera, la última, que no la voy a usar en la vida, y le voy a decir que esa, al menos después del recreo sería eso, creo, ¿vale? Mira, yo esas actividades que son más fáciles,
Al menos déjamelas después del recreo, que están menos cansados. Eso es, que están más cansados y en las primeras horas pues para las mates y los idiomas y demás. Vale. Y le doy a añadir. Cuando yo me he creado la actividad de valores, aquí arriba he puesto hora de impartición del currículum, que es la que va a subir al DAE. O sea, cuando yo suba esta actividad al DAE, que la haya colocado el lunes a las 9, va a subir con este, como tipo de actividad va a ser este. No sé si me va a dejar, porque no sé si estas cosas las deja modificar, pero yo aquí ahora le podría añadir habilidades adaptativas. ¿Vale? Me ha dejado. Tengo una segunda. Si ahora genero el horario, y vengo aquí, en teoría la religión, ¿no lo he hecho bien? Había puesto los valores, ¿no? A ver. Vale, primera, segunda y tercera. Y me la he colocado a cuarta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vale, la he colocado a cuarta, está bien. Es decir, me está respetando las 3 primeras sesiones. Aquí, en las 3 primeras sesiones, no me las va a colocar nunca. Si forzase más la restricción a decirle que no la quiero a cuarta tampoco, vengo al horario, genero, comienzo. Genero y la religión me la tiene que haber bajado ya a la tarde. Es una forma útil de aplicar una misma restricción a muchas actividades. ¿Vale? En caso de centros que dan las famosas sesiones de 45 minutos después del recreo, pues yo puedo hacer que una de matemáticas, una de lengua, una de inglés, una de euskera y una de ya no sé de qué, caigan en esta misma franja, solo en esta franja, y el resto que las ponga donde quiera. Y entonces ya estaré distribuyendo siempre el DCB en 3 horas y 45 de esas materias. La otra solución para esos casos son hacer sesiones de 15 minutos. Y yo haré, si yo creo, hasta ahora estamos trabajando con sesiones, estamos entendiendo que son 5 sesiones, que son sesiones de horas. Yo puedo hacer en el DAE una plantilla de sesiones de 15 minutos. Y cuando me creo una actividad, le doy a añadir, cojo primero A, le digo que son 4 horas semanales. La forma de decir que tiene 4 horas, que tiene 1 hora, perdón, es decirle que dura 4. Como cada sesión es de 15 minutos, 4 por 15, 60, 1 hora. Y 1 hora. Es decir, se puede trabajar con diferentes duraciones de sesiones. Se puede hacer en el DAE plantillas de 15 minutos si eso es lo que mejor se adapta al centro. ¿Vale? Hasta aquí más o menos. ¿Quién entendió que has puesto lo de habilidades no sé qué ahí? Vale, porque yo he aplicado, vamos a hacerlo. Vamos a suponer, bueno, voy a quitar esto. Vamos a suponer que yo llega un momento en el que quiero tener un horario ya más perfeccionado, y considero que a la tarde es mejor que vaya los valores, ¿qué más? Las ciencias de la naturaleza. Cuando yo ahora le meto la restricción de habilidades adaptativas, estas habilidades adaptativas realmente llevan asociadas una restricción que dice que toda actividad que lleve esta habilidad adaptativa se va a dar las 2 últimas sesiones de la tarde. Entonces me lo va a encajar ahí. En vez de ir actividad a actividad haciendo pónmela a la tarde, pónmela a la tarde, pónmela a la tarde, eso para primero, segundo, tercero, pues puedo hacer esto. Entonces toda actividad a la que yo le meta este tipo de actividad me la va a poner a la tarde. Es una forma de evitar andar haciendo restricciones individuales para un montón de actividad. ¿Vale? Porque si no, si yo no hago esto y quiero que ciencias sociales vaya a la tarde, luego tengo que irme y decir la actividad de ciencias sociales a la tarde. A la tarde. Pues aquí he hecho una restricción y digamos que esto es la forma de aplicárselo a todas las actividades.
alguna actividad nueva o le has metido el... Estas están aquí, pero como realmente el DAE, o sea, a la hora de subir esto al DAE, solo lee la primera, pues lo uso como... Sí, como filtro, ya te entiendo, Sí. pero ¿qué has hecho? ¿Ponérselo a todas? No, a las que me interesen, en este caso a valores y a ciencias sociales. Esas van a ir a la tarde, el resto, ¿Le has puesto eso? vale. Pues eso, que gimnasia, pues también gimnasia, Ya, ya, ya. lo que sea. Es una forma de aplicar Vale, vale. la misma restricción a muchas actividades sin tener que andar haciéndolas luego de una en una. Pero al crearla tienes que meter eso. Yo he creado una restricción para que el tipo de actividad, habilidades adaptativas, vaya a la tarde. Entonces ahora a toda actividad que lleve este tipo de actividad se la aplica. Pero lo tienes que meter en sociales, eso, ¿no? ¿O no? No, sí, perdón, sí. Quiero decir, al final de una en una vas a tener que ir sí o sí. Pero en vez de tener 50 restricciones, solo tengo una creada. Y si lo pienso de antemano, cuando yo voy creando la actividad, no me cuesta nada hora y la otra. ¿Y eso lo puedes hacer con distintos tipos de Sí. actividades? ¿Eso no tiene ningún efecto en el DAE? No, la primera. Al DAE solo sube la primera. Lo mismo que antes os he dicho, ¿no? El primer profe es el titular y el segundo es el de refuerzo. Pues esto es igual. Solo sube la primera, el resto, pues, se puede usar. Vale. Vamos a empezar haciendo una restricción que si quisiéramos la podríamos hacer desde el principio. Y es una clásica. Los centros, iba a decir grandes, los centros que no tienen problema de espacio, da por hecho que primero A recibe todas las actividades en primero A, primero B en primero B y primero C en primero C. Y cuando haga un desdoble de esos, pues unos chavales irán a primero A, los otros irán a primero B y los otros irán a primero C. Pero siempre tengo un sitio para colocar a los alumnos. Si no tengo ningún problema de espacio, no tengo que crear restricciones de espacio, ¿vale? No me tengo por qué preocupar. Yo sé que siempre va a haber una clase disponible para cada una de las imparticiones. Si es un centro, hay centros que sí les pasa, hay otros que no. Entonces, mientras no haya aulas que sean compartidas por diferentes grupos, yo no me tengo que preocupar de las restricciones de lugar. Pero hay un aula que siempre, si hay gimnasia, hay un aula que siempre está compartida, que es el gimnasio. El gimnasio entra en diferentes grupos. Yo le tengo que decir al programa que me controle que en el gimnasio no haya dos actividades a la vez, ¿vale? Y eso lo hacemos con las restricciones del lugar. Digo, el gimnasio puede ser una aula multimedia, puede ser un laboratorio, puede ser un taller. Son las aulas donde entran diferentes grupos. Entonces, aquellas actividades que vayan a ocurrir en esas aulas, tengo que controlar que no se me solapen. Entonces, pues lo mismo, lo puedo hacer de diferentes formas. Actividades una a una. Actividad que tiene una aula preferida. Me busco la de... no sé si he metido al final educación física. No la he metido, vale. Vamos a añadir educación física, datos, actividades, añadir. Un profe, horas de impartición, a primero A, educación física. Y vamos a hacer, como son 2 horas semanales, pero pierde mucho tiempo en el vestuario, voy a hacer que sea un único día, pero 2 horas seguidas, ¿vale? Y le añado. Disculpa, si hubieras hecho el camino inverso, si hubiera aparecido el profesor, si hubieras escogido la asignatura, hubiera ido al DAE Sí. y aparecería directamente el gimnasio. No, al DAE no, aquí al DAE no vamos. Y luego el nombre de la gimnasia Y la materia hay que escogerla. El programa no sabe quién es quién. ¿Le había dado? Bueno, si no la borro. ¿Se va a insertar? No. Vale, ya la había dado. Vale, ahora ya tengo 25. Mira, ya debería llenar el horario, creo. Vale, entonces, aulas. Uy, perdón. Lugar. Actividades. Actividad que tiene un aula preferido. Le doy a añadir. Es la última que he dado de alta. La educación física. Y le digo que tiene que ir. Aún lo tendrá en un gimnasio.
Frontoya, pues Poliquirol de guía. ¿Vale? Añadir restricción. Cuando ahora genero, me ha colocado las actividades, vengo aquí abajo, F5, está la educación física ahora, la educación, no, ¿dónde está? Esta, vale, veis que son 2 sesiones seguidas, antes hemos hecho lo mismo con ciencias de la naturaleza. Si ahora vengo aquí puedo ver también en estas pestañas, puedo ver los horarios de los profesores, era coro, ¿no? Era esta. Veo ya cómo le va quedando el horario del profesor, lo puedo ver. Puedo ver los horarios de los grupos también, cómo les van quedando. Y puedo ver el horario de las aulas. Ningún aula tiene actividad porque no le he metido ninguna restricción, solo tiene la de Poliquirol de guía. Empiezo a ver cómo se me va llenando el gimnasio. Es decir, lo que está haciendo el programa, lo que va a hacer el programa ya es evitar que otra actividad de gimnasio me pueda coincidir en estas horas. Para eso se utilizan las restricciones de aula, para evitar eso. Si yo tengo una aula multimedia en el que van los de inglés una vez a la semana no, una de las actividades, pues a una de las 3 horas tengo que decirle aula multimedia, aula multimedia, aula multimedia, aula multimedia. Y el programa me va a controlar que esas actividades no coincidan en el aula multimedia. Si eres un centro muy grande, pues igual tienes 2 gimnasios y en vez de restringirlo a una única aula, la restringes a 2. Si yo tengo 2 laboratorios en el centro y sé que todo el que hace, no sé, algo de ciencias o de biología va a ir a un laboratorio y me da igual a cuál de los 2, le digo no a un aula, le digo 2 aulas y de esa forma me lo encaja en una o en otra, pero él va a controlar que en esas 2 aulas no se solape nadie. Vale, lo mismo que hago con actividades, puedo hacer materias. Yo puedo decir que todas las materias de educación física tienen una aula preferida, que es el gimnasio. Entonces, en vez de ir actividad a actividad, lo hago por materias. O lo podría hacer por tipos. Me cojo un tipo de actividad de estas de antes que sé que no voy a utilizar y todo el que tenga ámbitos de experiencia, pues se va a ir al gimnasio. Y lo mismo que he hecho al principio, añado primero horas de impartición de currículum y después ámbitos de experiencia, y todas esas van al gimnasio. Es una forma de hacerlo más... Vale. Aquí tenemos esto. Esto es por lo que metimos el tema de las aulas y los edificios en el DAE. Porque al final, yo si tengo diferentes edificios, puedo pedirle al programa que no le haga cambiar de edificio, pues eso, 17 veces al día porque se vuelve loco. Entonces le dices pues 1 vez o 2 veces. Vale. Estas son las restricciones de lugar. Vamos a las de tiempo. Vamos a la de pausa. Bueno, vamos a dejar la de pausa. Vamos a profesores. Venga. Las habituales. Horas no disponibles de un profesor. Añadir. Si yo sé que este profesor los miércoles a la tarde viene al Berrichogune, ¿vale? Pues le digo que el miércoles a la tarde no puede estar en el centro. Y le doy añadir. Vale. Y aunque parezca que es una restricción muy tonta, que lo es, y podría meter a 3 profesores la misma, la que le corresponda, es bueno, yo creo que es bueno, cerrar, generar y si funciona, grabar. Y me voy a otra restricción. Si cojo la costumbre de meter 4 restricciones de golpe, le doy a cerrar, le doy a generar, no me genera y no sé cuál de las 4 es la que me está haciendo daño. Si lo hago de una en una, pues esta ha tardado 2 minutos, meto otra restricción, tarda 3 minutos,
meto otra restricción, lleva 15 minutos y no genera, pues puedo empezar a pensar que esa restricción está haciendo, hay alguna incompatibilidad. Entonces, igual es más lento, o sea, más lento es menos operativo, más lento sí, pero yo creo que es más seguro. Y lo importante es no grabar hasta que yo no vea que me haya generado el horario. Yo le doy genera, comienza y digo, vale, perfecto. Esa restricción está bien, vengo y guardo, venga, a por otra, actividades. ¿Vale? Porque si guardo el fichero antes, luego voy a tener que acordarme de cuál es la última que he metido y tengo que eliminar. De profesores tengo las horas no disponibles, que está claro. El máximo día semanal para un profesor. Si yo tengo un profesor pues, que viene a mi centro, es el de religión, que viene un día a mi centro, el departamento me puede haber dicho que viene los miércoles, ¿vale? Pues vale, le quito los lunes, los martes, los jueves y los viernes al profesor que sea el de religión, que no sé quién es, el que sea, ¿vale? Puedo hacer esto, ya está. Pero puede darse el caso que el profesor yo comparta profesor con otro centro y te diga, va, los 2 días que tú quieras. Y dices, vale, pues máximo de días semanales para un profesor. Y le digo, mira, este profesor va a venir 2 días a la semana. Con lo cual, su horario se lo va a encajar en esos 2 días, pero en cualquier 2 días. O sea, lunes y jueves, martes y miércoles, cuando sea. ¿Vale? Añadir restricción y cerrar. Cerrar y cerrar. De profesores, no se suele usar mucho más. En función de los centros y de se pueden empezar a jugar con huecos por semana o huecos diarios. Pues que no tengan muchos huecos, que tengan muchos huecos. Sí. Pero bueno, yo considero que estas ya son restricciones para conseguir el horario ideal. Horas no disponibles de un profesor, si un profesor está los miércoles en el Berrichegune, está en el Berrichegune. Eso hay que ponerlo. ¿Vale? Lo mismo para las reuniones, ¿no? Vale, las reuniones, ¿Las hay esas famosas de la BBH? Vamos a hacer las dos cosas, las departamentos y la Scienchak. Estamos hablando todo el rato que aquí lo que metemos es la carga lectiva de los grupos. Yo hago la carga lectiva, ahora mismo subiría el horario que me genera de primero A y el horario creado de primero A se me carga en el DAE. Faltaría la carga no lectiva del profesorado, que esa la completaríamos después a mano. Pero lo que son las reuniones de departamento, de seminario o lo que sea, o luego vemos la Scienchak. En el máximo de horas, por ejemplo, si tenemos profesorado de bachillerato y profesorado de ciclos en el que el tope de horas en un día en uno sea 4, en otro 5, con un número distinto del tope, igual en uno 2 para todos, pero máximo unos 4 y otros 5. ¿Podemos utilizar el bachillerato como tipo de actividad que todos los bachilleratos sí. con la restricción de la formación con los grupos? Cuando miramos esto, ¿tú quieres el máximo de horas seguidas? Máximo de horas para, no, seguidas no. Para un profesor. ¿Dónde está? Máxima... ¿Seguidas? Máxima de horas diarias para profesorado. Vale. Pues es cuestión de ver... No, esta es para todos, por ejemplo. Esta no va... como viene por profesores, para un profesor concreto habría que ir metiendo uno por uno. Esto es... Espera, perdona. Esto es para el profesorado. Esto es en general, tiene que ser aquí arriba, sí. Máximo de horas diarias para un profesor. Vale, si le doy a añadir, va por profesor. Uno. Yo creo que lo del tipo de actividades solo es por actividades. Solo es cuando se refiere a actividades. Pero que si quieres diferenciar el bachillerato de la ESO... No, pero el profesorado está mezclado. No, hablo de CP y de no. Si no comparten, solo el de inglés. Podrías hacerte 2 centros, lo que hemos dicho al principio. Sí, es lo que se suele hacer, pero lo que tiene que hacer uno concreto. No, pero esa actividad no o sea, en actividades no tenemos. El máximo diario con un tipo de actividad, ¿eso es legal? A ver. ¿Y dónde está? Máximo de horas diario con tipo de actividad para profesor. ¿Está aquí? Tiempo profesor. Esa. Esta. Las que tienen un candado son peligrosas, pero sí. Ah, sí.
Sí. Estas son, en teoría, sí, estas en teoría son las que hacen que no salgan los horarios. Pero a ver, aquí pone usar con cuidado. Es como todo, si compras un pote de lejía pone usar con cuidado. Pues igual si puedes, ¿eh? Esto se habilita, ¿dónde es? En opciones. Mira. O sea, la podrías habilitar y tratar de usar. En actividades, vale. Vale, con profesores no hay más. Con alumnos realmente el tipo de enseñanzas que estáis aquí no se suele trabajar. Sí que hay en algún centro que hacen unas enseñanzas raras, pues igual les da lo mismo empezar a las 8 que a las 10 de la mañana y acabar a las 3 o las 5 de la tarde. Entonces juegan un poquito, ahí es más el profesor el que marca, el cuándo puede ir el profesor al centro, el que marca el horario de los alumnos. Entonces se puede tratar de usar. Pero aquí lo único que tenemos es las horas no disponibles de los grupos. Que en este caso, como solo hay una plantilla, está capado, porque se supone que las 25 sesiones son para todos, aquí no se puede eliminar. Cuando usamos más de una plantilla, sí me permite quitar horas a las plantillas, a los grupos. Vale, cerrar. En actividades, vale. Bueno, espera, vamos a hacer... En actividades, venga, añadir. Vale. Yo puedo coger los profesores del departamento de matemáticas, buscar la reunión de departamento, que no sé dónde está, bueno, estará en algún lado de estos, reunión de... A un lado. Vale, en primaria no hay reunión de departamento, claro, por eso no la encuentro. Vale, pongamos reunión de claustro, ¿puede ser? Bueno, vamos a hacernos a la idea que esto es la DBH y existen reuniones de departamento, ¿vale? Tendría que cogerle una materia al tuntún, me da igual, el programa obliga a coger una materia, permite no coger grupo, pero obliga a coger una materia, y le diría 1 a 1, o sea, una vez a la semana, sesión 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a generar una actividad sin grupo. Lo que estoy haciendo es reservar a todos los profesores de matemáticas la hora en la que se van a juntar a hacer su reunión de departamento. Esto es una forma de hacerla. La otra forma es fijarla yo. El miércoles a segunda, reunión de mates. Y a todos los profesores les meto que la segunda del miércoles la tienen ocupada. Esto es menos restrictivo porque al programa le permite hacer más combinaciones que el otro que yo le estoy diciendo aquí no, ¿vale? Entonces, se pueden hacer profesores haciendo sin grupo, que esto te da un mensaje pero te deja seguir. De verdad que tener una actividad sin estudiantes, le dices que sí y ya está. Entonces ahora todos estos profesores un día a la semana van a tener el mismo hueco libre. Vale, la otra, las guardias. Hay dos formas de hacerlo. Yo hago el calendario de guardias a mano y a cada uno de los profesores involucrados pues les pongo tú lunes a primera, lunes a segunda, lunes a tercera. Eso es una forma de hacerla. La otra es crearme un grupo oficial en el DAE de más. Me creo un grupo en el DAE que se llama guardias, ¿vale? Y lo bajo. Entonces yo tendré aquí un grupo que sea guardias y a todos los profesores involucrados en esas guardias les daré una hora de clase. Luego me lo va a subir como cuadro horario, pero lo voy a borrar. Pero lo que voy a conseguir es que cada uno de los profesores, sin que yo haya dicho cuándo, les encaje una actividad que va a ser la guardia. Es decir, hay 25 sesiones, necesitaré
bueno, no sé, 25 profes, o no sé cómo hacéis, o 15 profes, 2 guardias por, no sé cómo hacéis, pero... Vale, pues 25 entre... no me da. 10, 5. 2, 2, 1, no lo sé, como sea, como lo hagáis. Quiero decir que al final usas ese grupo oficial para meter lo que fuese carga lectiva de tal forma que te cubre las guardias y te permite que sea aleatorio. O sea, que no seas tú, como decíamos antes, restringiendo que tú a primera, tú a segunda, tú a tercera. ¿Sí? Y ahí te permitiría, eso estamos hablando del ejemplo en el que hace las guardias con todos los profesores para todas las aulas. Si las haces por departamentos, por ejemplo, tendrías que crear para cada departamento. Cada 2 departamentos hacen las guardias de sus alumnos. De tal forma que habrá que crear un grupo por cada uno de los, ¿no? Sí, porque si no, las guardias de este te van a coincidir, o sea, las guardias de un departamento te van a condicionar las guardias de otro. Sí. Sí, porque al final tú necesitas un horario completo de guardias por departamento, ¿no? Sí. Bueno. Vale, pues nos quedan por ver las restricciones de las actividades. Sí. Esto que has cogido el DAE de este año, has modificado y se os pagaría como buenos estudiantes. Sí. Pero que cuando coges el DAE de este año, que coges el grupo actual, o sea, el nombre del grupo... A ver, los que vayáis a trastear, que no se me olvide, los que vayáis a trastear, el DAE de este año es muy importante. O sea, ahora están las notas, las actas y todo. No os carguéis el DAE. Por Dios. ¿Vale? Entonces, lo que he dicho, que te quieres crear un grupo nuevo de Sainchak, no pasa nada. Te creas un nuevo grupo, Sainchak, primaria primero, te bajas el fichero y te va a venir. No le das carga lectiva en el DAE, no pasa nada. Pero no me toquéis las plantillas o me cambiéis plantillas. No, o sea, las cosas que vayamos a hacer, digamos que sean añadir sobre lo que ya hay, pero lo que ya hay no se toca, porque si nos cargamos ahora el DAE tenemos un problema, ¿vale? Entonces, ¿que queréis hacer una prueba de estas? Pues como que te creas 18 grupos oficiales nuevos, me da igual, no va a pasar nada. Ya nadie te va a venir, no te va a venir el inspector a decirte, oye, ¿qué hace este grupo de Sainchak aquí sin cuadro horario? Tranquilo, que estamos aquí, ¿vale? Pero no toquéis lo que ya hay. Usamos el DAE lo que toca es la solución. Copia la solución que se está aplicando ahora, la horario de ahora y tal, pero ninguna de las restricciones. No deduce. No, tú del DAE nunca te bajas actividades. Tú del DAE te bajas los grupos oficiales, los profesores, tal. Las restricciones son las tuyas, pero las de cada centro son diferentes. Y los desdobles, que son los que hay que hacer a mano, porque... ¿Tiene posibilidad de importar soluciones de ese tipo de programas con los Winners o lo que sea? Ellos tienen habilitado, luego vemos, el DAE tiene, no sé, espera. No el DAE, sino... No, pues... Yo no quiero la solución porque me va a generar el mismo problema, no tiene ninguna de condicionantes, pero en otros programas o otros generadores ¿Está? sí se han hecho. Esto lleva aquí toda la vida. Hay un estándar de fichero que si CoreNoWin adapta, en Bilbao me han dicho que Peñalar adapta, pero hay que pagar. Pues me han dicho, sí, pero sí existe y tal, pero me han dicho que hay que pagar, no lo sé. Sé que, ¿cómo se llama este hombre? El derecho. Bueno, hay una persona que en Guecho que era profesor y se dedicó, también lo tiene. CoreNoWin no lo sé. No sé si lo han adaptado o no tengo ni idea. Pero esto esto está del DAE viejo, o sea, esto es anterior esto es del 2003, 2004. Esto siempre ha estado aquí. Esta es la nuestra, digamos, porque es un fichero aparte, porque es el fichero que genera y esto es un fichero estándar, que está en la ida ayuda y hay un fichero con el estándar que tiene que cumplir para que esto suba. Vale, por ejemplo, Peñalara me han dicho eso, que sí que lo hace, pero que tienes que pagar, digamos, tienes que pagar algo más. Y nosotros lo tenemos que subir desde ahí. Nosotros aquí, en Calafet, ¿vale? Vale. Volvemos a las restricciones de actividades. Actividad tiene un tiempo preferido de inicio. Yo le doy a añadir y como el profesor Coro me ha pedido que
esto que no sé qué es, sea el lunes a tercera, yo lo añado. Aquí lo que estamos fijando es que por lo que sea yo quiero que una actividad se dé en un momento concreto de la semana. Pues la fijo, le doy a añadir restricción y esta actividad, esta siempre va a ser el lunes a tercera. La fijo, yo puedo fijar actividades cuando ocurren, porque por lo que sea. ¿Qué más? Normalmente en actividades todo lo que se puede hacer para una se puede hacer para varias. ¿Vale? Actividad tiene unas casillas preferidas. En estos casos lo que me permite es decir, pues lo que hablábamos antes, una materia, un profesor o una actividad. Esta actividad quiero que caiga en medio del día. O no esta actividad, en vez de esta actividad, sí, bueno, en este caso es... No, yo le digo... ¿Vale? Es decir, aquí tenemos la posibilidad de jugar con, pues eso, que el profesor de... Bueno, no sé. Con dónde colocar ya las actividades en concreto. Vale. Aquí tenemos mínimo de días entre el grupo de actividades. ¿Os acordáis que cuando hemos ido creando las actividades, ese 95% del que hablábamos está aquí? Si yo hago el horario y esta que es lengua castellana, nada, digo, no, mira, esta me la vas a respetar a un 100%, la puedo modificar. Es decir, se pueden modificar todas las restricciones. Y veis lo que tiene, se la puedo modificar a todas las materias. Es decir, yo he hecho todo un horario con el 95% y cuando lo genere seguro que alguna, ese 95% se lo ha saltado. Pero si yo ya tengo un horario con todas las restricciones y veo que el programa me da una solución, digo, pues venga, con dos narices, todas al 100%, a ver si me da una solución. Si no me la da, pues igual se lo baja al 99 o al 98 y a ver si consigo evitar al menos alguna de ellas. Esto digamos que es una especie de compromiso, ¿vale? Pero desde aquí puedo modificarlas todas. O sea que voy aquí, le digo a todas 100, y ya está. Ahora, si no me da una solución ya, pues... Pero es una forma de luego ya al final del todo, si no consigue darme una buena solución, tratar de mejorarla. Vale. Bueno, estas las hemos visto. Actividades consecutivas o están ordenadas, a veces nos piden pues que no sé, algo ocurra antes que otra cosa, o sea que no sé, que biología me lo den antes de no sé qué, pues se pueden poner. Hay actividades, o sea, hay restricciones que nos pueden servir para, pues eso, para peticiones expresas. ¿Vale? Unas actividades agrupadas, entonces, ¿no sería un poco lo de los desdobles, los ingleses y los agrupadas, dos actividades están agrupadas, a ver qué es. No me las sé todas, ¿eh? Primera actividad, segunda. En la agrupadas, el ordenadas y el consecutivas. Sí, eso serían ordenadas. Consecutivas es que me van a poner las dos seguidas, pero sin un orden determinado. Y agrupadas, pues me vas a pillar. No sé exactamente lo que hace. Primera actividad, segunda actividad. No sé lo que hace. Suena un poco a esos desdobles, ¿no? Porque un grupo sale a la religión y otro también. Pero bueno. Mira. Las actividades deben de estar en el mismo día, una a continuación de la otra, en cualquier orden, y se las puede separar un recreo. Eso es lo que hace la agrupada. Sí, la gimnasia que no sea partida. Esta te permite, esta te la parte. Vale. Y una última cosa, todas.
Ahora no tenemos muchas, hemos metido poquitas, pero cuando empezamos a generar un horario y empieza a no generar, y nos lo paras y te dice, pues el profesor, la materia tal del profesor tal no la puedo colocar. Yo aquí tengo una función que es poder filtrar. Entonces yo aquí pongo el nombre de un profesor y me van a salir todas las restricciones que están asociadas a dicho profesor. Entonces puedo ver de una forma fácil qué restricciones tiene y puedo empezar a pensar cuál es la que me está haciendo pupa. ¿Vale? Y desde aquí lo que podemos hacer también, bueno, desde aquí o desde cualquiera, es desactivar restricciones. En vez de borrarlas, yo a esta la desactivo y no va a funcionar, o sea, no la va a tener en cuenta. No la he borrado, la desactivo, no tiene en cuenta y la puedo volver a activar. ¿Vale? Lo mismo que hacemos con las actividades, con las restricciones, lo podemos hacer con los alumnos. A veces está bien desactivar todas las actividades de un grupo. Cuando me encuentro con problemas y quiero saber dónde está, quién me está dando problemas, pues yo puedo coger y digo, mira, me vas a desactivar todas las actividades de primero. Y voy a generar, a ver si ahora me genera un horario. O sea, para tratar de detectar dónde tengo el problema, puedo jugar con estas cosas y las puedo volver a activar. O sea, no se borran, simplemente se desactivan. Si le doy a desactivar y me vengo a la ventana de actividades, veis que tienen todas una X. Todas las de primero que he desactivado, primero A, ¿no? Creo que si filtro a primero, bueno, es igual porque están fijadas. Pero es una forma de, cuando ya estoy trasteando y ya me está costando una solución, pues activar y desactivar cosas. Bueno, y esto es un poco todo. No sé si tenéis dudas y... Cuando tienes que seleccionar determinadas asignaturas que tienen distinto código pero el mismo nombre en todos los ciclos, como la FOL o todas estas, te tienes que saber expresamente el código. No, las asignaturas se filtran por grupo. O sea, cuando yo pongo aquí, cuando yo creo... Cuando yo pongo aquí una añadir, si me vengo a materia, ¿vale? Me salen todas las católicas, la de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero cuando cojo primero A, ya, solo te da opciones de la tuya. Eso es. Esto es lo que no tiene el programa, o sea, esto es lo que nosotros hemos modificado para que el programa se adapte al DAE, que aciertes con la materia que es correcta, no con el FOL de otra especialidad, de estas cosas. En el tipo de actividad solo la importante es la hora de impartición, todas las demás que metamos en principio. Solo se tiene en cuenta la primera. Y el año pasado se propuso un cambio en el DAE a la hora de meter los grupos, que tenías el mismo grupo, pero que había un grupo para castellano y un grupo para euskera, que se metiesen desde el principio, en vez de un grupo en castellano y otro en euskera, como un grupo con el mismo ciclo y luego proponer como un subgrupo castellano y en euskera. Lo que se hizo fue quitar de las actas el modelo lingüístico. Ahora tú te organizas como... O sea, antes el modelo lingüístico te forzaba a tener antes 1A, 1D. Ahora tú haces lo que quieras. Haces dos grupos para tener dos actas, o haces un grupo y luego las imparticiones de cada uno es diferente el idioma. Sí. Más. Bueno, pues hasta donde yo sé, dentro de unos 15 días, aquellos que estéis interesados y hayáis trabajado con el programa, nos volveremos a juntar
para ya, o sea, os vais al cole, empezáis a trastear y os vais a atascar, seguro, es normal. Pero trataremos de solucionar los problemas o las dudas que os surjan pues, en una sesión como hoy. ¿Para poder trastear estos 15 días, con qué días de trastear? Si el año está abierto, ¿con el del año pasado? Con el de este año. Este año. Tú te descargas el de este año y te vale hasta para el año que viene. Aunque yo recomendaría, ahora trastea y ya en junio te pones... O sea, es difícil en junio empezar de cero porque es difícil y te va a comer el tiempo. O sea, prueba ahora, funciona, encuentra qué es lo que quiero hacer, cómo lo hago, no sé, pregunto, y en junio ya, pues con cierta experiencia, pues te tiras a la piscina. En septiembre no lo recomiendo. Hay centros de primaria que dicen que hasta septiembre no empiezan a hacer los horarios. Yo no haría en septiembre, nunca. Es decir, hay que hacerlo todo una vez que hayamos creado el próximo año. Añadimos lo que creamos necesario de grupos o lo que sea y entonces es cuando se va. Eso es lo ideal. A ver, yo he probado a cogerlo de este, bueno, lo de este año no, lo del 15, en el entorno de pruebas, bajar, meter 6 clases, subir y me lo ha respetado. Pero el programa no tiene esa filosofía. O sea, yo he probado, pero he hecho esa prueba, o sea, meter 6 clases. Por ejemplo, los profes te van a desaparecer porque vas a abrir y el departamento te los va a haber quitado. Entonces, pues tendrás que dar de alta. Bueno, no sé. Yo lo haría así. O sea, yo ahora aprendería y luego lo haría. Aunque ya se pasa. Luego, cuando hablamos de junio, vas a volver a hacerlo. que no sabemos cuáles son. ¿Te creas ficticios? Creamos ficticios y luego cuando subamos los horarios... Sí, cuando subimos, el orden debería de ser este. Si yo he metido aulas, pincho aulas, está explicado, subo el fichero y se me cargan las aulas. Si he creado profes, pincho solo profes y subo el fichero y al DAE se me suben los profesores ficticios que he creado en el DAE, en el FED, ese de Matemáticas 1 que he creado antes. Y una vez que ya tengo las aulas y los profes, subo los grupos, que me subirá los grupos de impartición que he creado en el FED y por último subo los cuadros horarios. Y ya está. Pero en el DAE no hago nada hasta que yo no haya subido esto y vea que está todo bien. Porque esto tiene la opción de inicializar datos. Es decir, si yo subo los cuadros horarios y por lo que sea veo que hay algo que no me cuadra y quiero seguir trabajando, vuelvo a hacer una subida, le digo que me inicializa y lo que va a hacer es borrarme todos los cuadros horarios que yo ya había subido y volver a subir los nuevos. O sea, me permite como prueba y error, digamos. ¿Vale? Pero claro, como me pongo a hacer toda la carga lectiva del profesorado, antes de subir esto, subo esto y luego quiero por lo que sea rehacer toda la carga lectiva que he hecho, perdón, no lectiva, la voy a borrar. O sea, si hago el FED y me da el horario, hasta que no esté aquí arriba en el DAE, no toco el DAE, nada. Ya os lo he puesto antes en grande en una pantalla, nada. O sea, yo primero me centro en esto, en lo que he hecho ahí, y lo subo. Y ya cuando está bien, lo compruebo y digo, perfecto, pues ahora ya a terminarlo. ¿Vale? Venga.